Pocos lugares en el mundo concentran tanto poder, misterio y continuidad histórica en tan poco espacio como el Vaticano. Desde persecuciones sangrientas hasta coronaciones imperiales, desde secretos guardados durante siglos hasta decisiones que cambiaron el rumbo de la humanidad, la historia del Vaticano no es solo la historia de una institución religiosa, sino la de un poder que ha sobrevivido a imperios, guerras y revoluciones. Hoy vas a descubrir toda la historia del Vaticano explicada al completo, desde sus orígenes más humildes hasta su papel en el mundo actual. Si te apasiona la historia contada de forma clara y profunda, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje único por el corazón del poder espiritual más antiguo de Occidente. Antes de que el Vaticano existiera, antes incluso de que el cristianismo fuera algo más que un susurro perseguido, Roma ya era el centro del mundo conocido. Una ciudad construida para durar eternamente, gobernada por emperadores que no solo mandaban sobre ejércitos, sino también sobre la vida, la muerte y los dioses. Porque en la Roma antigua, el poder político y el poder religioso eran una misma cosa. Los romanos no creían en un solo dios, sino en muchos. Un panteón inmenso heredado de Grecia, adaptado a su manera, Júpiter, Marte, Venus, Minerva, cada uno con templos, sacerdotes y rituales públicos. La religión no era una cuestión de fe personal, sino un asunto de Estado. Rendir culto a los dioses garantizaba el favor divino y, por tanto, la estabilidad del imperio. Negarse a hacerlo no era solo herejía, era traición. El emperador, además, no era un simple gobernante. Con el paso del tiempo, su figura se volvió sagrada. Algunos fueron venerados como dioses en vida, otros, tras su muerte. Participar en el culto imperial era una demostración de lealtad a Roma. Y en ese mundo perfectamente organizado, donde cada creencia tenía su lugar y cada ritual su función, no había espacio para religiones exclusivas ni para verdades absolutas. Roma era tolerante, hasta cierto punto. Permitía dioses extranjeros siempre que no cuestionaran el orden establecido. Las religiones orientales, los cultos mistéricos y las tradiciones locales convivían bajo una sola condición: reconocer la autoridad de Roma y del emperador. Por eso, durante siglos, el sistema funcionó. El imperio creció, se expandió y se consolidó como la mayor potencia de su tiempo. Pero bajo esa apariencia de estabilidad, algo empezaba a moverse. En los márgenes del imperio, en provincias lejanas y entre clases humildes, surgían nuevas ideas. Creencias que no encajaban en el molde romano. Ideas que hablaban de un solo Dios, de igualdad espiritual y de una lealtad que no se rendía al César. Al principio, Roma no las tomó en serio. Parecían inofensivas, pasajeras, irrelevantes. No lo eran. Porque para entender el nacimiento del Vaticano, primero hay que comprender este mundo que parecía eterno, y que estaba a punto de enfrentarse a la mayor transformación de su historia. Y si te está gustando este viaje al origen de todo, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación cambiará por completo el destino de Roma y del mundo. Según la tradición, todo comenzó con una muerte. No con una coronación, ni con un decreto imperial, sino con la ejecución brutal de un hombre que jamás imaginó que su tumba se convertiría en el centro espiritual de Occidente. Su nombre era Simón, un pescador de Galilea al que la historia recordaría como Pedro. En una Roma poderosa, orgullosa y despiadada, su final marcaría el inicio de algo que nadie pudo prever. Pedro llegó a la capital del imperio como líder de una comunidad cristiana aún frágil, minoritaria y perseguida. No era un intelectual ni un político, era un testigo. En una ciudad donde la autoridad del emperador rozaba lo divino, predicar a un único Dios y negar el culto imperial era una provocación peligrosa. Durante el reinado de Nerón, tras el gran incendio de Roma, los cristianos fueron señalados como chivos expiatorios. Comenzó entonces una de las persecuciones más violentas de la historia romana. Pedro fue arrestado y condenado a muerte. La tradición afirma que pidió ser crucificado cabeza abajo, al no considerarse digno de morir como Jesús. Su ejecución tuvo lugar en el Circo de Nerón, una zona al oeste del río Tíber, lejos del centro monumental de Roma. Allí, entre ejecuciones públicas y espectáculos sangrientos, terminó su vida uno de los personajes más influyentes de la historia, sin saberlo. Su cuerpo fue enterrado cerca del lugar del martirio, en una necrópolis sencilla, sin honores, sin monumentos, sin símbolos de grandeza. Durante décadas, ese punto pasó desapercibido para el poder romano. Pero para los cristianos, se convirtió en un lugar sagrado.
No por su valor arquitectónico, sino por lo que representaba: el sacrificio, la fe llevada hasta el límite, la idea de que incluso en el corazón del imperio podían hacer algo distinto. Con el paso del tiempo, la figura de Pedro fue adquiriendo un significado cada vez mayor. No solo como mártir, sino como fundamento espiritual. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, decía la tradición. Y esa piedra no fue un palacio ni un trono, sino una tumba humilde, marcada por la memoria y el silencio. Allí, donde Roma había ejecutado a un disidente más, comenzaba a gestarse el símbolo del poder espiritual que siglos después desafiaría a reyes y emperadores. El Vaticano no nació como Estado, ni siquiera como institución. Nació como recuerdo. Como un punto fijo donde la muerte de un hombre se transformó en origen, y donde una fe perseguida empezó a echar raíces en el lugar más inesperado, bajo la sombra del poder romano. Durante sus primeros siglos, el cristianismo no fue una religión poderosa ni respetada. Fue, ante todo, una fe clandestina. Nació y creció en las sombras de un imperio que no entendía, y no toleraba, su mensaje. Mientras Roma levantaba templos a dioses múltiples y rendía culto al emperador, los cristianos se reunían en silencio, en casas privadas, en sótanos y en cementerios subterráneos. No buscaban imponerse, solo sobrevivir. Para las autoridades romanas, el cristianismo resultaba inquietante. No porque fuera violento, sino porque se negaba a integrarse. Los cristianos no sacrificaban a los dioses, no juraban lealtad divina al César y hablaban de un único Dios por encima de cualquier poder terrenal. Aquello rompía el equilibrio del sistema romano, donde religión y política eran inseparables. Por eso, en tiempos de crisis, guerras o desastres, la sospecha recaía sobre ellos. Las persecuciones no fueron constantes, pero sí brutales cuando estallaban. Bastaba una denuncia, una negativa a quemar incienso ante la estatua del emperador, para acabar encarcelado o condenado a muerte. Muchos fueron ejecutados públicamente, otros enviados a trabajos forzados o utilizados como ejemplo. Convertirse al cristianismo implicaba asumir el riesgo de perderlo todo: bienes, familia y vida. Aún así, la fe se extendía. No por la espada, sino por el ejemplo. Los cristianos cuidaban de los enfermos durante las epidemias, enterraban a los muertos que nadie reclamaba y ofrecían una comunidad sólida en un mundo marcado por la desigualdad. Su mensaje de igualdad espiritual y esperanza más allá de la muerte encontraba eco entre esclavos, mujeres y marginados, pero también entre ciudadanos romanos libres. Las catacumbas se convirtieron en símbolos de esta resistencia silenciosa. Más que escondites, eran lugares de memoria, donde los mártires eran recordados y la fe se reforzaba. Cada ejecución no apagaba el cristianismo, lo fortalecía. Cada mártir se transformaba en testimonio, y cada tumba en semilla. Mientras el imperio intentaba borrar aquella creencia incómoda, el cristianismo aprendía a organizarse. Surgieron líderes locales, se fijaron rituales, se transmitieron textos y se consolidó una identidad común. Sin templos visibles ni poder político, la iglesia primitiva se preparaba, sin saberlo, para un giro histórico que cambiaría su destino. Porque aquello que Roma persiguió como una amenaza menor, estaba a punto de convertirse en una fuerza imparable. Y si te está gustando este recorrido por los orígenes del Vaticano y del cristianismo, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación marcará el comienzo de una transformación sin precedentes. Durante casi 3 siglos, el cristianismo había vivido oculto, perseguido y considerado una amenaza para el orden romano. Y entonces, de forma casi inesperada, todo cambió. No por una revolución popular ni por una victoria militar cristiana, sino por la decisión de un solo hombre. Su nombre era Constantino, y con él, la historia de la Iglesia dio un giro radical. A comienzos del siglo IV, el Imperio Romano atravesaba una profunda crisis. Guerras civiles, inestabilidad política y un poder imperial fragmentado amenazaban con destruirlo desde dentro. En ese contexto, Constantino emergió como una figura decisiva. Antes de una batalla crucial por el control del imperio, según la tradición, tuvo una visión, un símbolo cristiano en el cielo acompañado de una promesa de victoria. Fuera real o propaganda posterior, el resultado fue incontestable. Constantino venció, y el cristianismo dejó de ser invisible. En el año 313, Constantino promulgó junto a Licinio el Edicto de Milán. No convirtió al cristianismo en la religión oficial, pero sí hizo algo igual de revolucionario: legalizarlo. A partir de ese momento,
los cristianos podían practicar su fe abiertamente, recuperar bienes confiscados y reunirse sin temor. La religión perseguida pasaba a ser protegida por el Estado. El impacto fue inmediato. Las comunidades salieron de la clandestinidad, se construyeron los primeros grandes templos y los obispos comenzaron a adquirir relevancia pública. La Iglesia, que hasta entonces había sobrevivido al margen del poder, entraba en contacto directo con él. Y ese contacto lo cambiaría todo. Constantino entendió el potencial unificador del cristianismo. En un imperio dividido, una fe organizada y jerárquica podía convertirse en un elemento de cohesión. Por eso intervino en disputas internas, convocó concilios y apoyó a la Iglesia con recursos imperiales. El más importante fue el Concilio de Nicea, donde se definieron doctrinas fundamentales que darían forma al cristianismo oficial. La relación entre Iglesia y poder dejó de ser de persecución para convertirse en alianza. Aquella fe nacida entre mártires y catacumbas comenzaba a caminar por palacios y basílicas. Y aunque Constantino no hizo del cristianismo la religión única del imperio, sentó las bases para que, décadas después, eso ocurriera. Con el Edicto de Milán, el cristianismo dejó de luchar por sobrevivir y empezó a aprender a gobernar. Fue el primer paso hacia una transformación profunda, de religión perseguida a institución influyente. Un cambio que no solo alteró el destino de la Iglesia, sino que preparó el terreno para el nacimiento del poder que, siglos más tarde, se concentraría en un lugar muy concreto, el Vaticano. Cuando el cristianismo dejó de esconderse, también dejó de ser invisible. La fe que durante siglos había sobrevivido en casas privadas y catacumbas necesitaba ahora algo más que palabras. Necesitaba símbolos, espacios y presencia. Y ningún lugar era más significativo que aquel donde, según la tradición, había sido enterrado Pedro. Sobre una tumba humilde y casi olvidada, comenzó a levantarse uno de los gestos más decisivos de la historia cristiana, la primera Basílica de San Pedro. Fue el emperador Constantino quien ordenó su construcción a comienzos del siglo IV. No fue una elección casual ni arquitectónica, sino profundamente simbólica. Edificar un gran templo sobre la tumba de un mártir ejecutado por Roma era una declaración silenciosa pero contundente. Aquello que el imperio había intentado borrar ahora era honrado por el propio poder imperial. El lugar de la ejecución se transformaba en lugar de veneración. La obra no fue sencilla. El terreno, ocupado por una necrópolis romana, tuvo que ser parcialmente desmontado y nivelado. Se respetó cuidadosamente la tumba de Pedro, que quedó en el centro del edificio, bajo el altar mayor. No importaba la complejidad técnica ni el esfuerzo económico, lo esencial era que el corazón del templo coincidiera con el corazón espiritual de la Iglesia. La Basílica Constantiniana no era solo un espacio para el culto. Era un mensaje visible para todo el mundo romano. Sus dimensiones, su riqueza y su ubicación mostraban que el cristianismo ya no era una fe marginal. Ahora tenía un lugar fijo, reconocible, protegido y monumental. A partir de ese momento, la memoria de Pedro dejó de ser solo recuerdo y se convirtió en punto de referencia. Alrededor de la basílica comenzó a desarrollarse una nueva centralidad. Peregrinos llegaban desde distintos puntos del imperio, obispos celebraban ceremonias solemnes y el obispo de Roma ganaba prestigio al estar asociado directamente con el apóstol. La autoridad espiritual empezaba a anclarse a un lugar concreto. Así, sin decretos formales ni fronteras políticas, el Vaticano comenzaba a existir. No como Estado ni como capital, sino como símbolo. Un espacio donde la fe, la memoria y el poder emergente se entrelazaban. La tumba de un pescador galileo se había convertido en el eje de una nueva realidad, y Roma, sin darse cuenta, acababa de ceder parte de su eternidad a algo que la superaría en el tiempo. Durante los primeros siglos del cristianismo, el obispo de Roma no era, al menos en apariencia, muy distinto a otros obispos repartidos por el imperio. Antioquía, Alejandría o Jerusalén eran también centros importantes de la fe cristiana, con comunidades antiguas y líderes influyentes. Sin embargo, poco a poco, Roma comenzó a destacar. No por una proclamación repentina, sino por una acumulación silenciosa de autoridad. La razón principal era simbólica. Roma era la ciudad de Pedro y Pablo, los dos apóstoles más venerados de Occidente. Gobernar la comunidad cristiana asentada sobre la tumba de Pedro otorgaba un prestigio único. El obispo de Roma no solo presidía una iglesia local, custodiaba la memoria del apóstol considerado fundamento de la iglesia. Esa conexión, repetida una y otra vez,
fue reforzando la idea de continuidad. Pedro había sido el primero, sus sucesores heredaban su autoridad. A medida que el cristianismo se organizaba, surgían conflictos doctrinales, disputas internas y preguntas sin respuesta clara. En ese contexto, el obispo de Roma empezó a actuar como árbitro. Otras comunidades acudían a él para resolver controversias, no porque tuviera un poder legal impuesto, sino porque su opinión pesaba. Sus decisiones se aceptaban como referencia, y su voz comenzaba a sonar por encima del resto. El colapso progresivo del poder imperial en Occidente aceleró este proceso. Mientras las estructuras romanas se debilitaban, la Iglesia permanecía. El obispo de Roma pasó de ser un líder espiritual a convertirse en una figura de estabilidad. Negociaba con invasores, protegía a la población y asumía funciones que antes correspondían al Estado. En una ciudad sin emperador efectivo, su autoridad crecía de forma natural. Fue entonces cuando el título de papa, que significaba simplemente padre, empezó a adquirir un significado exclusivo. Ya no era solo un término afectuoso, sino el nombre de una autoridad superior. El papa se convertía en el referente último del cristianismo occidental, no por decreto imperial, sino por reconocimiento colectivo. Este proceso no estuvo exento de tensiones. Otros patriarcas defendían su autonomía, y el cristianismo oriental seguiría un camino distinto. Pero en Occidente, la figura del Papa se consolidó como centro de unidad. Desde Roma, la Iglesia comenzaba a articular una jerarquía clara, con una cabeza visible que trascendía fronteras. Así, casi sin darse cuenta, el obispo de una comunidad local se transformó en el líder espiritual de millones. El papado no nació de un acto fundacional único, sino de siglos de tradición, memoria y necesidad. Y con él, el Vaticano dejaba de ser solo un lugar sagrado para convertirse en el corazón de una autoridad religiosa destinada a marcar la historia de Europa durante más de 1000 años. Cuando Roma cayó, no lo hizo con un estruendo final, sino con un largo y doloroso silencio. El imperio que durante siglos había gobernado el mundo occidental empezó a desmoronarse desde dentro. Las legiones se retiraron, las fronteras se quebraron y la autoridad imperial se volvió cada vez más lejana. En el año 476, la deposición del último emperador romano de Occidente no fue tanto un final repentino como la confirmación de una ausencia. Roma ya no gobernaba Roma. Las instituciones imperiales desaparecieron una a una. La administración colapsó, los impuestos dejaron de recaudarse y la protección estatal se volvió inexistente. Las ciudades se vaciaron, el comercio se redujo y la inseguridad se convirtió en la norma. Para la población, la pregunta dejó de ser quién gobernaba el imperio y pasó a ser quién podía ofrecer orden, protección y continuidad. En ese vacío emergió la Iglesia. Mientras los funcionarios imperiales huían o perdían poder, los obispos permanecían. Tenían organización, recursos, redes de comunicación y, sobre todo, legitimidad moral. En muchas ciudades, el obispo se convirtió en la única autoridad estable. No porque lo hubiera planeado, sino porque nadie más estaba allí para ocupar ese lugar. En Roma, esta transformación fue especialmente evidente. Sin emperador ni administración efectiva, el obispo de la ciudad asumió funciones impensables décadas antes. Negoció con pueblos invasores, organizó la ayuda a los pobres, protegió edificios y medió en conflictos. El Papa pasó de ser un líder espiritual a un referente político de facto. Su palabra empezaba a tener peso no solo en cuestiones de fe, sino también de supervivencia. La Iglesia heredó algo más que funciones prácticas, heredó el lenguaje del poder romano. Conservó el latín, adoptó estructuras administrativas imperiales y ocupó antiguos edificios públicos. La continuidad no fue solo espiritual, sino cultural. Mientras el imperio se fragmentaba, la Iglesia ofrecía una sensación de permanencia, una Roma distinta que no dependía de ejércitos. Este proceso no fue inmediato ni uniforme, pero fue imparable. Allí donde Roma se retiraba, la Iglesia avanzaba. Allí donde el Estado fallaba, el obispo respondía. Sin proclamarlo abiertamente, el poder estaba cambiando de manos. El centro de gravedad del mundo occidental se desplazaba lentamente desde el palacio imperial hacia el altar. Así, en medio del caos y la incertidumbre, la Iglesia no solo sobrevivió al Imperio romano, sino que absorbió su herencia. El Vaticano, aún sin fronteras ni ejércitos, comenzaba a ejercer una autoridad que ya no necesitaba coronas para ser reconocida. Roma había caído, pero otra Roma, más silenciosa y duradera, estaba naciendo en su lugar.
Durante siglos, la autoridad del Papa había sido principalmente espiritual. Su influencia se basaba en la fe, en la tradición y en el prestigio heredado de Pedro. Pero en un mundo fragmentado, sin un poder imperial fuerte en Occidente, esa autoridad empezó a adquirir una dimensión nueva. Poco a poco, casi sin proclamaciones oficiales, el Papa dejó de ser solo un líder religioso para convertirse también en un actor político. La clave estuvo en la tierra. A partir del siglo VIII, el obispo de Roma comenzó a administrar territorios de forma directa. Donaciones, acuerdos y alianzas dieron origen a lo que más tarde se conocería como los estados pontificios. Estas tierras no eran un símbolo vacío, implicaban impuestos, ejércitos, justicia y gobierno. El Papa ya no solo bendecía reyes, gobernaba como uno. Uno de los momentos decisivos fue la alianza con los francos. Amenazado por los lombardos y abandonado por el Imperio bizantino, el Papa buscó protección en el norte. El resultado fue una relación estratégica con Pipino el Breve, y más tarde, con Carlomagno. A cambio de legitimidad religiosa, el papado obtuvo respaldo militar y control territorial. Nacía una nueva fórmula de poder, la unión entre la cruz y la espada. Esta transformación cambió para siempre el papel del Vaticano. El Papa pasó a ser juez, diplomático y soberano. Firmaba tratados, dirigía campañas y defendía fronteras. Roma dejaba de ser solo un centro espiritual para convertirse en una capital política. El poder temporal del papado no fue una desviación puntual, sino una adaptación a un mundo donde sobrevivía quien gobernaba. Pero este nuevo poder también trajo tensiones. Gobernar almas y territorios no siempre iba de la mano. La autoridad espiritual se veía reforzada por la política, pero también condicionada por ella. El Papa debía navegar entre intereses terrenales sin perder su legitimidad religiosa. Cada decisión política tenía consecuencias morales, y cada conflicto armado erosionaba la imagen sagrada del cargo. Aún así, el poder temporal consolidó al Vaticano como una entidad única en Europa. No dependía de ningún rey, no respondía a ningún imperio y mantenía una continuidad que pocos estados podían igualar. Mientras reinos nacían y caían, el papado permanecía. En ese equilibrio delicado entre fe y poder se forjó la identidad del Vaticano medieval. Y si te está gustando este recorrido por cómo una institución espiritual se convirtió en una potencia política sin precedentes, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación llevará este poder a su punto más alto, y también a sus mayores conflictos. Tras consolidar su poder temporal, el Papa dejó de ser únicamente un líder espiritual para convertirse en un verdadero soberano. Nacían así los estados pontificios, un territorio que no se medía en tamaño, sino en significado. Desde el centro de Roma hasta regiones dispersas de la península italiana, el papado comenzó a ejercer autoridad política, económica y militar, forjando un modelo único, un poder religioso que gobernaba como un estado. Los estados pontificios no surgieron de la noche a la mañana, fueron fruto de alianzas, concesiones y conflictos. Las donaciones de reyes y nobles, los tratados con emperadores y las conquistas locales permitieron al Papa controlar tierras que podían sostener ejércitos y financiar la administración. En un tiempo donde Europa estaba fragmentada en feudos y reinos, el Papa lograba algo singular, un gobierno centralizado que combinaba fe y autoridad secular. Administrar estos territorios requería mucho más que espiritualidad. El Papa debía recaudar impuestos, resolver disputas, administrar justicia y proteger sus fronteras. Tenía que equilibrar la diplomacia con el poder militar, negociar con príncipes, pactar con reyes, cuando era necesario, levantar ejércitos. Roma no era solo un centro religioso, se había transformado en una capital de gobierno, con instituciones que hoy reconoceríamos como funciones estatales. Las decisiones papales afectaban la vida de miles de personas, y su influencia trascendía las fronteras de los estados pontificios, alcanzando a toda Italia y, en muchos casos, a Europa entera. Este poder no era teórico, era tangible. Las ciudades bajo control papal debían obedecer, y la Iglesia mantenía tropas propias para defender sus dominios o intervenir en conflictos regionales. Los papas, algunos hábiles y otros menos, se convirtieron en actores imprescindibles en la política europea. Su autoridad estaba respaldada por la fe, pero también por la capacidad de actuar como cualquier monarca, gobernar, castigar y proteger. El equilibrio era delicado. Cada papa debía conservar su legitimidad espiritual mientras ejercía poder temporal. Demasiada ambición podía desacreditar su autoridad religiosa,
demasiada prudencia podía debilitar su posición frente a reinos vecinos. Sin embargo, esta dualidad se convirtió en la esencia del papado medieval, una institución capaz de navegar entre lo divino y lo terrenal, construyendo un poder que pocos soberanos podían igualar. Así, los estados pontificios consolidaron al Vaticano como una entidad única en Europa, un lugar donde la fe y la política coexistían, donde un altar podía dictar leyes y un papa podía dirigir ejércitos. Desde entonces, la historia del Vaticano no puede contarse sin mencionar estos siglos en los que el poder espiritual y temporal se entrelazaron hasta formar una institución sin paralelo en el mundo. Durante la Edad Media, el Vaticano dejó de ser un simple centro espiritual para convertirse en la fuerza más influyente de Europa. No era un reino extenso ni un imperio militar, pero su autoridad trascendía fronteras y monarquías. Desde Roma, los papas moldeaban destinos, coronaban emperadores, dictaban leyes morales y orientaban la vida de millones. El poder del Vaticano no se medía en hectáreas, sino en la capacidad de decidir quién tenía legitimidad y quién estaba fuera de ella. Los reyes comprendieron rápidamente que gobernar no era solo cuestión de espadas y ejércitos. La bendición papal podía consolidar un trono o derribarlo. Un emperador sin apoyo del papa era vulnerable, un rey aliado a Roma podía desafiar cualquier amenaza. Esta relación de dependencia hizo que el Vaticano se convirtiera en árbitro de disputas, mediador en conflictos y garante de la estabilidad política de todo un continente fragmentado. Las coronaciones, como la del emperador Carlomagno en el 800, eran mucho más que ceremonias religiosas, eran actos políticos que afirmaban quién estaba autorizado a gobernar bajo la mirada de Dios. El Papa también ejercía influencia directa sobre los pueblos. Las decisiones papales podían justificar guerras, convocar cruzadas o excomulgar ciudades enteras. La excomunión, una herramienta espiritual, se convirtió en un arma política formidable. Un gobernante separado de la Iglesia podía perder el apoyo de sus súbditos y ver cómo su autoridad se desmoronaba desde dentro. De esta manera, la Iglesia no solo guiaba la fe, controlaba la obediencia y la lealtad en un mundo donde la ley y la moral estaban entrelazadas. El Vaticano también manejaba la diplomacia con destreza. A través de legados, nuncios y embajadas, los papas establecían alianzas, resolvían disputas dinásticas y mantenían un equilibrio delicado entre reinos enfrentados. Su influencia alcanzaba desde los grandes imperios hasta los feudos más pequeños, y su capacidad para intervenir en política era incomparable. Cada carta, cada decreto o cada concilio era una forma de extender la autoridad del papado más allá de los muros de Roma. Y, sin embargo, el poder del Vaticano en la Edad Media no era solo coercitivo. Era también cultural y simbólico. La Iglesia dictaba normas de comportamiento, supervisaba la educación y promovía las artes y la arquitectura como instrumentos de su autoridad. Las catedrales, las universidades y las celebraciones religiosas consolidaban su presencia en la vida cotidiana. Roma se convertía así en el corazón de un sistema que unía política, cultura y religión. En este periodo, el Vaticano demostró algo que ningún ejército podría lograr: gobernar sin ocupar todas las tierras, influir sin necesidad de imponerse por la fuerza, y mantenerse como la institución central en un continente fragmentado y convulso. La Edad Media no solo consolidó la autoridad del Papa, sino que convirtió al Vaticano en el epicentro invisible que dictaba los destinos de reyes, emperadores y pueblos enteros. Durante la Edad Media, el poder del Vaticano alcanzó cotas que pocos podían imaginar, pero no sin dejar tras de sí sombras profundas. Los papas no eran solo líderes espirituales, eran estrategas políticos, jueces de reyes, y en muchos casos, arquitectos de guerras. Las cruzadas, por ejemplo, no fueron solo expediciones militares, fueron instrumentos de influencia y control. Convocadas con el estandarte de la fe, movilizaban ejércitos enteros bajo la autoridad papal, uniendo motivaciones religiosas con intereses políticos y económicos. Cada cruzada consolidaba la imagen del Papa como guía absoluto, capaz de decidir el destino de reinos y territorios más allá de Roma. Pero esa autoridad tenía un precio. Para financiar campañas y mantener el aparato del poder temporal, el papado recurrió a herramientas que hoy resultarían impensables: las indulgencias. La promesa de perdón de los pecados a cambio de dinero o servicios convertía la fe en moneda y el Vaticano en un imán de riquezas. Los fieles, convencidos de que aseguraban su salvación, nutrían las arcas de la Iglesia y reforzaban su influencia. Con cada indulgencia, el poder espiritual y temporal se entrelazaba más, y la figura del Papa adquiría un aura casi absoluta. Este poder, sin embargo,
generaba tensiones inevitables. La línea entre autoridad divina y ambición terrenal se volvió borrosa. Mientras algunos veían en el Papa al protector de la fe y garante de la moral, otros denunciaban excesos y corrupción. Las cruzadas a veces se convirtieron en guerras de conquista más que en misiones sagradas, y las indulgencias en instrumentos de presión económica y política. La imagen de un poder absoluto despertaba admiración, pero también resentimiento. En este contexto, el Vaticano se consolidaba como un actor central en Europa. Su influencia llegaba a la vida cotidiana de los pueblos, determinaba a quién se obedecía, a quién se apoyaba en conflictos internos y quién podía aspirar a un trono. Los reyes necesitaban la bendición papal para legitimarse, y los ejércitos respondían a su convocatoria. El Papa podía declarar excomuniones, sancionar alianzas o intervenir en disputas dinásticas, convirtiendo la religión en un instrumento de gobierno y control. Las luces de este poder eran indiscutibles: un liderazgo unificado, un símbolo de autoridad moral, un centro de decisión que trascendía fronteras. Las sombras, igualmente evidentes: guerras motivadas por intereses, manipulación de la fe y tensiones internas que erosionaban la credibilidad del papado. Esta dualidad definió al Vaticano medieval, una institución capaz de inspirar devoción y temor al mismo tiempo, de ejercer un control absoluto sobre reyes y pueblos mientras lidiaba con las contradicciones de su propia autoridad. En esas décadas, el Vaticano no solo gobernaba con palabras, sino con símbolos, leyes y ejércitos, no solo iluminaba, sino también proyectaba sombras profundas. Las cruzadas y las indulgencias muestran cómo el poder absoluto puede ser fuente de grandeza y de conflicto, y cómo el Papa medieval se convirtió en la figura más influyente de un continente que vivía entre la fe y la ambición. A finales del siglo XIV, el Vaticano enfrentó una crisis que nadie hubiera imaginado en siglos anteriores. El poder papal, que durante tanto tiempo había sido símbolo de unidad y autoridad, se fragmentó. La Iglesia, que hasta entonces había logrado mantener cohesión a pesar de guerras, cruzadas y desafíos políticos, entró en un periodo de confusión y división conocido como el Gran Cisma de Occidente. Y la paradoja era brutal: mientras la fe predicaba unidad y armonía, el liderazgo estaba dividido, con varios papas reclamando legitimidad al mismo tiempo. Todo comenzó con la mudanza de la sede papal a Aviñón, en Francia, a principios del siglo XIV. Este traslado, motivado por tensiones políticas y amenazas en Roma, debilitó la percepción de autoridad central. Cuando el Papa regresó a Roma, estallaron conflictos sobre quién tenía derecho legítimo a ocupar la silla de Pedro. En cuestión de años, la Iglesia occidental se vio gobernada por más de un papa simultáneamente, uno en Roma, otro en Aviñón, y más tarde un tercero reclamando autoridad. Cada uno contaba con el respaldo de diferentes reinos y facciones, multiplicando la confusión entre los fieles. El cisma de Occidente no fue solo un problema de nombres y títulos, fue una crisis de legitimidad y confianza. Obispos, monarcas y laicos se veían obligados a elegir entre obedecer a Roma, a Aviñón o al tercero que surgiera, y cada elección tenía consecuencias políticas y espirituales. La fe, que había servido como fuerza unificadora, se convirtió en un campo de disputa, y los papas rivales utilizaban excomuniones, decretos y alianzas para consolidar su influencia. La Iglesia, que durante siglos había sido el eje moral y político de Europa, se vio debilitada desde dentro. A pesar de la confusión, el cisma también mostró la resiliencia de la Iglesia. Conciliábulos y consejos internacionales, como el de Constanza, finalmente lograron resolver la división, depusieron a los papas rivales y restauraron la unidad de la Iglesia occidental. Sin embargo, la herida dejó enseñanzas duras. El poder del Papa podía ser cuestionado, incluso debilitado, y la política y la diplomacia se habían vuelto tan esenciales como la fe para mantener la autoridad. El cisma de Occidente también tuvo efectos duraderos sobre la relación entre la Iglesia y los estados. Los reyes europeos comprendieron que podían influir en el papado, respaldando a un candidato u otro, y que la Iglesia, a pesar de su aura espiritual, era vulnerable a los juegos de poder. Esta lección caló hondo: la autoridad papal no era inmutable, y el Vaticano debía aprender a navegar con cuidado entre espiritualidad y política para evitar nuevas fracturas. Así, durante años, el Vaticano se convirtió en escenario de rivalidades internas, alianzas estratégicas y tensiones internacionales, recordando que incluso la institución más poderosa de Europa podía enfrentar debilidad y división. El cisma de Occidente no destruyó la Iglesia, pero transformó la percepción del poder papal y enseñó que la unidad, incluso para la fe más fuerte, nunca podía darse por sentada. El Renacimiento transformó a Europa y, con él, al Vaticano.
Lo que antes había sido un centro de poder espiritual y político comenzó a brillar también como epicentro cultural, artístico y arquitectónico. Roma, bajo la mirada de los papas, dejó de ser solo la sede de la fe para convertirse en un escenario donde el arte y la arquitectura se convertían en instrumentos de autoridad, propaganda y prestigio. Los edificios, las esculturas y las pinturas no solo embellecían la ciudad, hablaban del poder absoluto del papado, de su capacidad de transformar la historia y de dejar su huella para la eternidad. Durante este periodo, los papas se convirtieron en mecenas visionarios. Encargaron a artistas como Miguel Ángel, Rafael o Bramante proyectos que no solo maravillaban por su perfección técnica, sino que también reforzaban la autoridad de la Iglesia. La Capilla Sistina, con su techo que parece tocar el cielo, no era solo un lugar de culto, era un manifiesto visual del poder divino y humano entrelazados. Cada detalle, cada figura, cada composición transmitía la idea de que la Iglesia no solo guiaba las almas, sino que también dominaba el tiempo y la cultura. La arquitectura de la ciudad se transformó. La Basílica de San Pedro, reconstruida bajo la dirección de Bramante y luego Miguel Ángel, pasó de ser un templo modesto a un coloso monumental. Sus proporciones, su grandiosidad y su simetría no solo inspiraban devoción, sino que comunicaban la eternidad y la autoridad inquebrantable del papado. Roma se convertía en una ciudad que hablaba con cada piedra y cada cúpula. Aquí reside el poder que trasciende lo terrenal. Pero el Renacimiento no fue solo lujo y esplendor, fue también una herramienta de propaganda. La Iglesia utilizó el arte para consolidar su narrativa, la continuidad histórica desde Pedro hasta el Papa actual, la conexión entre lo divino y lo temporal, y la legitimidad de sus decisiones. Los frescos, esculturas y mosaicos contaban historias de mártires, santos y papas, recordando a los fieles que el poder espiritual y la guía moral venían de Roma. Cada obra reforzaba la imagen de la Iglesia como institución única, inviolable y omnipresente. Al mismo tiempo, este auge cultural fortaleció la influencia política del Vaticano. Los papas, al rodearse de artistas y arquitectos de renombre, mostraban su poder no solo ante los ciudadanos sino ante reyes, nobles y embajadores. La grandeza de sus proyectos era un recordatorio visual de que el Papa no era solo un líder espiritual, sino un soberano con visión, recursos y autoridad para marcar el rumbo de toda Europa. En el Renacimiento, el Vaticano se convirtió en algo más que un espacio religioso, fue un símbolo tangible de poder, un escenario donde la fe, la política y la cultura se entrelazaban. Cada obra de arte, cada edificio monumental, cada plaza y cada cúpula contaba la historia de un papado que no solo gobernaba almas, sino que también moldeaba la historia, dejando una huella imborrable que todavía hoy asombra y fascina. Durante el Renacimiento, el Vaticano se convirtió en algo más que un centro de poder espiritual o político, se transformó en la capital cultural de Occidente. Y nada simboliza mejor esta época que la Capilla Sistina, un espacio donde el arte y la fe se entrelazan para crear una obra de inmortalidad. Allí convergieron algunos de los genios más grandes de la historia, artistas cuya creatividad redefinió no solo la pintura y la escultura, sino también la manera en que la humanidad entendía el poder, la devoción y la belleza. Miguel Ángel llegó al Vaticano con una tarea que parecía imposible: transformar el techo de la Capilla Sistina en un fresco que narrara la historia de la humanidad desde la creación hasta el juicio final. Lo que comenzó como un encargo, pronto se convirtió en una obra monumental que combinaba perfección técnica, drama y simbolismo religioso. Cada figura, cada gesto y cada composición no solo narraba la Biblia, sino que también proyectaba la autoridad y la visión del papado. A través de ese arte, el Papa se presentaba como mediador entre Dios y los hombres, capaz de inspirar respeto y devoción al mismo tiempo. Rafael, por su parte, llenó los apartamentos papales con frescos que combinaban filosofía, teología y armonía estética. Sus composiciones, llenas de equilibrio y simbolismo, transformaron las paredes en un libro visual donde se enseñaban virtudes, sabiduría y conocimiento. El Vaticano, gracias a estos artistas, dejó de ser un lugar cerrado a los fieles y se convirtió en un escenario donde la cultura y la religión dialogaban con todos los sentidos. Cada visitante, cada peregrino y cada diplomático quedaba impresionado ante la grandiosidad y el refinamiento del lugar, comprendiendo que el poder del Papa no se limitaba a la fe, sino que también se expresaba en la capacidad de producir belleza sublime. La Capilla Sistina no era solo un espacio religioso, era un manifiesto visual del poder del Vaticano. Mientras Miguel Ángel y Rafael trabajaban, Roma se consolidaba como epicentro cultural, atrayendo artistas, eruditos y mecenas de toda Europa. La ciudad del Papa se transformó en un laboratorio de ideas,
un lugar donde la creatividad se combinaba con la autoridad espiritual y donde cada trazo de pincel reforzaba la imagen de un papado capaz de influir no solo en el alma, sino también en la mente y el corazón de millones. El impacto de estas obras trasciende el arte. La Capilla Sistina y los frescos de Rafael recuerdan que el Vaticano no solo gobernaba, sino que también enseñaba, inspiraba y proyectaba poder de manera casi tangible. En este periodo, Roma no era solo la sede de la Iglesia, era la capital cultural de Occidente, un espacio donde la fe, la política y la creatividad se fundían para dejar una huella eterna en la historia de la humanidad. Cada figura, cada escena, cada detalle reflejaba el mensaje. El Vaticano es un poder que gobierna corazones, mentes y almas a través de la grandeza del arte. A comienzos del siglo XVI, el Vaticano enfrentó una crisis que sacudió los cimientos mismos de su autoridad, la Reforma Protestante. Durante siglos, la Iglesia había ejercido un control casi absoluto sobre la fe, la política y la moral de Europa Occidental. Su influencia era incuestionable, y los papas se veían como intermediarios indispensables entre Dios y los hombres. Sin embargo, esta hegemonía comenzaba a resquebrajarse, y la chispa que encendería la tormenta surgió de manera inesperada en Alemania, con un monje agustino llamado Martín Lutero. Lutero cuestionó no solo prácticas concretas como la venta de indulgencias, sino la misma estructura de la autoridad papal. ¿Cómo podía un ser humano, por muy santo que fuera, decidir sobre la salvación de otros? Sus 95 tesis, clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517, se difundieron como un fuego imparable gracias a la imprenta. La crítica no era solo teológica, era también un ataque directo al poder económico y político de la Iglesia. Lo que había sido una institución aparentemente invulnerable se encontraba bajo escrutinio, y millones comenzaron a cuestionar la autoridad papal. La Reforma provocó un terremoto en Europa. Países enteros comenzaron a alinearse con nuevas formas de fe. Luteranos, calvinistas y otros movimientos emergentes desafiaban la unidad religiosa que Roma había impuesto durante siglos. Esto no solo debilitó la influencia espiritual del Vaticano, sino que también erosionó su poder político. Los reyes y príncipes vieron una oportunidad para afirmarse. Apoyando a la Reforma, podían consolidar su independencia frente al Papa y reclamar control sobre la religión en sus territorios. La autoridad del Vaticano ya no era absoluta, debía competir con la conciencia individual, con las ambiciones de los monarcas y con la fuerza de nuevas ideas. La Iglesia reaccionó con contundencia. Surgió la Contrarreforma, un movimiento de renovación interna que buscaba reafirmar la doctrina, reformar abusos y recuperar la influencia perdida. Se convocaron concilios, como el de Trento, que establecieron medidas disciplinarias, aclararon dogmas y reorganizaron la educación del clero. La Inquisición y la censura ayudaron a controlar la difusión de ideas consideradas heréticas. Pero incluso con estas medidas, la Reforma ya había cambiado para siempre la relación entre el Vaticano y Europa. El impacto fue profundo y duradero. La autoridad papal dejó de ser un poder incuestionable y se vio obligada a adaptarse a un mundo donde la fe podía dividirse, los estados podían desafiarla y los individuos podían pensar por sí mismos. La Reforma Protestante mostró que incluso la institución más poderosa podía enfrentarse a desafíos internos y externos, y que el Vaticano tendría que reinventarse para sobrevivir en una Europa cada vez más fragmentada y consciente de su capacidad de elegir. En pocas décadas, la Iglesia medieval, aparentemente indestructible, se encontró frente a un espejo que le obligaba a confrontar sus excesos y redefinir su papel en la historia. Frente al desafío sin precedentes que supuso la Reforma Protestante, el Vaticano comprendió que la fe por sí sola no bastaba. Era necesario actuar con estrategia, disciplina y claridad doctrinal. Así nació la Contrarreforma, un movimiento decidido a reafirmar la autoridad del Papa, purificar la Iglesia desde dentro y recuperar la influencia perdida sobre reyes, nobles y fieles. No se trataba solo de un ajuste espiritual, sino de una respuesta política, cultural y educativa que buscaba consolidar al Vaticano como poder absoluto en un mundo que empezaba a cuestionarlo todo. El Concilio de Trento, convocado entre 1545 y 1563, se convirtió en el eje de esta estrategia. Allí, los líderes de la Iglesia se enfrentaron a la tarea más compleja de su historia, definir con precisión la doctrina frente a las críticas de Lutero, Calvino y otros reformadores. Cada decreto, cada discusión y cada decisión del concilio tenía un doble objetivo: reafirmar la autoridad papal y demostrar que la Iglesia podía renovarse sin perder su esencia.
La misa, los sacramentos, la fe en la transubstanciación y la jerarquía clerical fueron clarificados y defendidos con un rigor que eliminaba ambigüedades y consolidaba el poder central del Vaticano. Pero la Contrarreforma no se limitó a debates teológicos. Fue también un movimiento cultural y educativo. Se crearon seminarios para formar a un clero disciplinado y capaz de enfrentar las críticas protestantes, escuelas y universidades que difundían la doctrina oficial, y órdenes religiosas como los jesuitas, que se convirtieron en el brazo activo del Vaticano en la evangelización y la educación. Los jesuitas, con su disciplina casi militar, extendieron la influencia del Papa desde Europa hasta América y Asia, demostrando que la Iglesia podía proyectar su autoridad más allá de Roma. La propaganda visual y arquitectónica también jugó un papel crucial. Iglesias, catedrales y altares fueron diseñados para inspirar devoción, asombro y respeto, reforzando la percepción de que la Iglesia era un poder que trascendía lo humano. El arte, las ceremonias y la música barroca se convirtieron en herramientas estratégicas. La fe debía sentirse y vivirse de manera intensa, recordando a los fieles que Roma no solo era guía espiritual, sino también el centro del mundo cristiano. Además, la Contrarreforma supuso un ajuste político astuto. Los papas no solo defendieron la doctrina, reforzaron su autoridad frente a reinos y ciudades, recordando que la legitimidad espiritual del Vaticano se traducía también en poder temporal. La excomunión, la censura y la diplomacia se combinaron para garantizar que ningún príncipe ni ciudad se sintiera completamente libre de la influencia papal. El Concilio de Trento y la Contrarreforma marcaron así una transición decisiva. El Vaticano dejó de ser solo un centro de fe amenazado por la Reforma y se convirtió en una máquina organizada de poder religioso, cultural y político. La Iglesia mostró que podía aprender de los desafíos, adaptarse y fortalecer su control, consolidando su presencia como actor central de Europa y sentando las bases de un dominio que combinaría autoridad moral y estratégica durante siglos. Durante el siglo XVIII, el Vaticano se enfrentó a un enemigo diferente a cualquier otro que hubiera conocido, la Ilustración. No era un ejército invasor ni un levantamiento de pueblos, era una ola de ideas, de razón, de ciencia y de cuestionamiento que se extendía por toda Europa. Filósofos, científicos y escritores comenzaron a poner en duda no solo las prácticas de la Iglesia, sino la propia autoridad del Papa. La fe, que durante siglos había sido el eje moral y social de Occidente, ahora debía enfrentarse al poder de la razón humana y al brillo seductor del conocimiento independiente. Los pensadores ilustrados promovían la libertad de pensamiento, la autonomía del individuo y la confianza en la ciencia para explicar el mundo. Criticaban rituales, indulgencias y privilegios eclesiásticos, y cuestionaban la influencia de la Iglesia sobre la educación, la ley y la política. El Vaticano, acostumbrado a ser la guía moral indiscutible, veía cómo su autoridad se desdibujaba frente a un público que empezaba a valorar la evidencia sobre la tradición y la lógica sobre la obediencia ciega. Lo que antes era incuestionable ahora debía ser defendido con argumentos, estrategia y, a veces, firmeza autoritaria. El desafío era doble, no solo mantener la fe de los creyentes, sino también preservar el poder temporal y político que la Iglesia había consolidado durante siglos. Algunos papas respondieron con censuras, prohibiciones de libros y control de la educación. Las ideas de Voltaire, Rousseau o Diderot eran vistas como amenazas que podían desestabilizar el orden social y disminuir la influencia del Vaticano sobre reyes y naciones. Cada tratado filosófico o descubrimiento científico era un recordatorio de que la Iglesia ya no era la única fuente de conocimiento y autoridad en Europa. Pero el Vaticano también buscó adaptarse. La respuesta no fue solo negativa, sino estratégica. Se promovieron reformas internas, se fortaleció la educación del clero y se reinterpretaron ciertos dogmas de manera que no chocaran frontalmente con la razón emergente. El arte, la arquitectura y la liturgia siguieron siendo herramientas de influencia, pero ahora había que competir con un público más crítico, más informado y más curioso. El Papa debía ejercer autoridad moral sin poder confiar únicamente en la tradición ni en la superstición popular. La Ilustración también cambió la relación de la Iglesia con los estados. Monarquías y repúblicas empezaron a exigir mayor autonomía frente al Vaticano, utilizando la razón y la ciencia como justificación para limitar la intervención eclesiástica en asuntos civiles y legales. La autoridad papal se volvió menos incuestionable y más dependiente de la diplomacia, la negociación y la capacidad de adaptarse a un mundo en rápido cambio. Frente a la Ilustración, el Vaticano aprendió que el poder absoluto ya no podía descansar solo en la fe ciega o en la tradición milenaria. Era necesario dialogar con las ideas,
medir cada acción y mostrar que la Iglesia podía coexistir con la razón. El siglo XVIII demostró que incluso la institución más antigua y venerada debía enfrentarse a la crítica, la ciencia y la autonomía del pensamiento humano, y que su supervivencia dependía de su capacidad de adaptarse sin perder la esencia de su autoridad espiritual. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el Vaticano se enfrentó a un desafío que ninguna pluma ni argumento teológico podía detener: el poder militar moderno encarnado en Napoleón Bonaparte. Durante siglos, el papado había sorteado invasiones, guerras internas y crisis políticas, confiando en su autoridad moral, alianzas estratégicas y el peso de la tradición. Pero Napoleón no solo era un general brillante, era la encarnación de un poder que no respetaba símbolos ni historia. La Iglesia, acostumbrada a gobernar con influencia y diplomacia, se encontró humillada ante un ejército que obedecía únicamente a la fuerza y a la ambición. En 1809, la situación alcanzó su clímax. Napoleón ordenó la ocupación de Roma y el arresto del Papa Pío VII. Fue un golpe que sacudió al mundo cristiano. La máxima autoridad de la Iglesia estaba privada de libertad, encerrada lejos de su sede y obligada a negociar con un tirano que no reconocía su autoridad espiritual. Por primera vez en siglos, el Vaticano se encontraba subordinado a un poder externo, despojado de su independencia y de su capacidad de actuar como árbitro de reyes y emperadores. La humillación fue monumental. La imagen de un papa prisionero contrastaba brutalmente con siglos de gloria, cruzadas, concilios y dominio cultural. Pero la reacción del papado fue igual de estratégica que su paciencia histórica. Pío VII no se limitó a la indignación, utilizó la diplomacia, la prudencia y la resistencia simbólica para preservar la esencia del papado. Mientras Napoleón controlaba Roma, el papa seguía siendo el referente espiritual de millones de fieles en toda Europa. La separación física no significaba la pérdida de autoridad moral. El Vaticano aprendió que su poder trascendía los muros y las prisiones. El secuestro papal también expuso una lección histórica fundamental. El Vaticano ya no podía depender únicamente de su prestigio, la tradición o la influencia cultural. El mundo moderno traía ejércitos disciplinados, estados centralizados y líderes que no respondían a la fe ni a la historia. La Iglesia debía aprender a maniobrar entre diplomacia, política y supervivencia estratégica, incluso cuando el adversario parecía invencible. Cuando finalmente Napoleón cayó y Pío VII regresó a Roma en 1814, la recuperación fue más simbólica que militar. La humillación sufrida había dejado cicatrices, pero también enseñanzas profundas. El Vaticano comprendió que, en la era moderna, la autoridad espiritual necesitaba combinar prudencia, flexibilidad y capacidad de adaptación frente a la fuerza militar. Napoleón no solo había ocupado Roma, había cambiado para siempre la manera en que la Iglesia entendería su poder frente al mundo secular. Ese episodio demostró que el papado, por muy milenario que fuera, podía ser vulnerable, pero también que su resiliencia residía en algo que ningún ejército podía conquistar: la fe de millones, la historia que lo respaldaba y la capacidad de reinventarse ante la adversidad. La humillación de Napoleón se convirtió, paradójicamente, en una lección de poder y supervivencia que marcaría al Vaticano durante todo el siglo XIX. A mediados del siglo XIX, el Vaticano enfrentó uno de los mayores desafíos de su historia: la unificación de Italia. Durante siglos, los papas habían gobernado los estados pontificios, un territorio que les otorgaba poder temporal, autonomía política y recursos económicos para sostener su influencia en toda Europa. Pero el surgimiento de movimientos nacionalistas y la ambición de unificar la península italiana alteraron ese equilibrio. Lo que había sido durante siglos un dominio seguro y respetado se convirtió en un objetivo político que amenazaba la independencia del papado. La figura del Papa, antes intocable como soberano de los estados pontificios, comenzó a verse limitada por fuerzas que ya no obedecían a la religión ni a la tradición. Reyes, militares y líderes políticos, como Cavour y Garibaldi, avanzaban hacia Roma con la visión de una Italia unificada bajo un estado secular. La Iglesia, acostumbrada a negociar, mediar y ejercer influencia desde su territorio, ahora se encontraba frente a un poder moderno que no reconocía su autoridad temporal. Roma, que durante siglos había sido símbolo de poder absoluto, estaba en peligro de convertirse en una ciudad como cualquier otra, subordinada a un gobierno nacional. En 1870, el conflicto alcanzó su punto crítico. Las tropas italianas entraron en Roma, y el Papa Pío IX se vio obligado a declarar el llamado prisionero del Vaticano, negándose a reconocer la autoridad del nuevo Estado italiano sobre la ciudad. Con la pérdida de los estados pontificios, el Vaticano dejó de ser un Estado soberano con ejércitos y territorio,
se convirtió en un enclave espiritual aislado dentro de una nación que aspiraba a consolidar su unidad política. Fue un golpe histórico. Por primera vez en más de 1000 años, la cabeza de la Iglesia no tenía poder temporal real, y su influencia directa sobre asuntos políticos se redujo drásticamente. Pero esta derrota también puso de relieve la resiliencia del papado. Aunque el poder temporal desapareció, la autoridad espiritual permaneció intacta. El Vaticano empezó a depender más de la diplomacia, la moral y la fe que del control territorial. La Iglesia aprendió que la verdadera fuerza no residía en ejércitos ni fronteras, sino en la capacidad de mantener su influencia sobre millones de fieles en todo el mundo. La pérdida de territorios transformó al Vaticano en una institución más centrada en lo espiritual, preparándolo para un papel global que superaría con creces su antiguo dominio físico. Este episodio, dramático y cargado de simbolismo, muestra que incluso una institución milenaria puede adaptarse frente a la modernidad. La unificación de Italia no solo cambió el mapa político, sino también la naturaleza del papado, obligándolo a reinventarse y a redefinir su autoridad en un mundo donde la soberanía ya no dependía de la tierra. Y si te está gustando este viaje por la historia del Vaticano, suscríbete, porque lo que viene a continuación revela cómo la Iglesia transformó esta pérdida en una nueva forma de poder que todavía hoy sorprende al mundo. En 1929, tras décadas de tensión, aislamiento y negociaciones, el Vaticano logró un triunfo que redefiniría su historia moderna: el nacimiento del Estado Vaticano. Durante casi 6 décadas, desde la unificación de Italia en 1870, los papas se habían considerado prisioneros del Vaticano, negándose a reconocer la autoridad del nuevo Estado italiano sobre Roma. La Iglesia había perdido sus territorios, sus ejércitos y su poder temporal directo, y con ello parecía haber desaparecido su capacidad de actuar como actor político soberano. Sin embargo, a través de la diplomacia y la paciencia, el Vaticano estaba a punto de transformar esa humillación en una oportunidad única: crear un Estado propio, reconocido internacionalmente, dentro de la misma ciudad de Roma. Los pactos de Letrán, firmados entre la Santa Sede y Benito Mussolini, fueron la clave. Por primera vez, la Iglesia obtenía reconocimiento legal y territorial como entidad soberana, independiente de Italia. Con apenas 44 hectáreas y una población que apenas alcanzaba los 1000, el Vaticano se convirtió oficialmente en el país más pequeño del mundo. Su tamaño era diminuto, pero su significado era monumental. El Papa recuperaba la autonomía que había perdido durante la unificación italiana y reforzaba su capacidad de actuar como autoridad internacional sin depender de ningún Estado vecino. El nacimiento del Estado Vaticano no fue solo un logro político, sino un acto estratégico. Permitió al papado consolidar su independencia, proteger su integridad espiritual y garantizar que la Iglesia pudiera operar sin interferencias externas. Los edificios, plazas y monumentos no solo simbolizaban historia y fe, sino también soberanía. Desde ese momento, la Santa Sede se convirtió en un actor internacional con capacidad de firmar tratados, mantener relaciones diplomáticas y participar en la política global, todo desde un territorio que cabría varias veces en un parque urbano de cualquier ciudad moderna. Además, el nacimiento del Vaticano reforzó la centralidad del papado en la vida de la Iglesia. La existencia de un Estado propio convirtió al Papa en un soberano no solo espiritual, sino también político y diplomático, capaz de actuar con independencia frente a cualquier nación. La creación del Estado Vaticano no buscaba la expansión territorial ni el control militar. Su poder se sustentaba en la autoridad moral, la legitimidad religiosa y la capacidad de influir en la política internacional mediante la diplomacia. En pocas palabras, 1929 marcó el renacimiento del poder temporal del papado, esta vez adaptado al mundo moderno. Lo que antes se había perdido con la unificación de Italia se recuperó con inteligencia y visión, un enclave diminuto, pero estratégico, desde el cual el Vaticano podía proyectar su influencia global sin depender de ejércitos ni fronteras extensas. La historia demostraba una vez más que el tamaño físico no determina la magnitud del poder. Incluso el país más pequeño del mundo podía ejercer un dominio que trascendiera continentes y siglos. Durante las primeras décadas del siglo XX, el Vaticano se vio arrastrado a un mundo que había cambiado radicalmente. Las guerras mundiales no eran solo conflictos entre ejércitos, eran choques totales de naciones, ideologías y tecnologías que amenazaban con arrasar siglos de historia y transformar la vida de millones. En medio de este caos, el Vaticano enfrentó uno de los mayores desafíos de su existencia moderna: mantener su autoridad moral y espiritual mientras navegaba entre potencias en guerra, al mismo tiempo que su neutralidad y sus decisiones eran observadas, cuestionadas y, en muchos casos, criticadas.
Durante la Primera Guerra Mundial, el Papa Benedicto XV adoptó una posición de neutralidad activa. No se alineó con ninguna de las potencias, pero no permaneció callado. Condenó la guerra, pidió la paz y se ofreció como mediador en negociaciones de alto nivel. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en gran medida ignorados por los gobiernos militares, más preocupados por las estrategias de batalla que por la diplomacia papal. La neutralidad del Vaticano se convirtió en una herramienta complicada. Permitía mantener la independencia moral, pero también lo dejaba vulnerable a críticas de aquellos que esperaban que el Papa tomara partido más decisivamente en favor de sus naciones. Con la Segunda Guerra Mundial, los desafíos se intensificaron. El Vaticano, bajo el pontificado de Pío XII, se encontró frente a regímenes totalitarios, invasiones y atrocidades masivas. Mantener la neutralidad era esencial para proteger la Santa Sede y a millones de católicos en territorios ocupados, pero también significaba que cada decisión podía ser interpretada como complicidad o indiferencia. La Iglesia ayudó a refugiados, escondió perseguidos y movilizó redes de asistencia humanitaria, pero su silencio ante ciertas acciones nazis generó polémicas que aún hoy generan debate histórico. El Vaticano debía equilibrar dos objetivos casi imposibles: sobrevivir políticamente y mantener su autoridad moral en un mundo donde los límites entre la ética y la política se volvían difusos. Además, las guerras mundiales demostraron que el poder del Vaticano ya no dependía de ejércitos ni territorios extensos, sino de su capacidad para actuar como árbitro, mediador y protector de vidas. La diplomacia, la discreción y la influencia cultural se convirtieron en las herramientas de un poder que no podía competir militarmente, pero que aún podía moldear percepciones y ofrecer esperanza en tiempos de destrucción. Cada decisión del Papa, cada mensaje público, cada intervención humanitaria era un delicado acto de equilibrio, capaz de salvar vidas o de generar críticas internacionales. Estas décadas de conflicto marcaron un antes y un después en la historia del Vaticano. Enseñaron que su supervivencia no dependía de la fuerza, sino de la inteligencia, la estrategia y la visión ética. La neutralidad, aunque polémica, se convirtió en un instrumento de poder adaptado al siglo XX, y las decisiones controvertidas revelaron que gobernar desde la fe en un mundo moderno requería no solo convicción, sino también audacia y prudencia. En las guerras mundiales, el Vaticano se redefinió: un pequeño Estado, sin ejército ni territorio extenso, pero capaz de dejar una huella profunda en la historia de la humanidad. En el siglo XX, después de siglos de tradición y autoridad casi inmutable, el Vaticano enfrentó un reto que iba más allá de la política, la guerra o la diplomacia: la necesidad de adaptarse a un mundo moderno que cambiaba a velocidad vertiginosa. Las revoluciones industriales, las guerras mundiales, la expansión de la educación, los medios de comunicación masiva y la globalización cultural habían transformado la manera en que las personas pensaban, creían y se relacionaban con la religión. Frente a estos cambios, la Iglesia comprendió que debía renovarse o arriesgarse a quedar atrapada en un pasado que ya no podía guiar el presente. Fue en este contexto que surgió el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en 1962, un evento que marcaría un antes y un después en la historia del Vaticano. El Concilio Vaticano II no era un simple encuentro de obispos, era un laboratorio de ideas, un espacio donde la Iglesia se miraba a sí misma con la intención de dialogar con el mundo contemporáneo. La modernización no significaba abandonar la fe, sino reinterpretarla y hacerla accesible a millones de creyentes que vivían en sociedades cada vez más complejas y plurales. Se revisaron la liturgia, la educación, la relación con otras religiones y la presencia de la Iglesia en la esfera pública, buscando un equilibrio entre tradición y apertura. Por primera vez, la Iglesia intentaba acercarse activamente al laico, promoviendo la participación de los fieles y reconociendo la diversidad de culturas y pensamientos en el contexto de la fe católica. Uno de los cambios más visibles fue la renovación de la liturgia. Los textos dejaron de ser exclusivamente en latín, permitiendo que millones de creyentes comprendieran y sintieran la misa de manera más directa y personal. Esto no fue solo un gesto simbólico, era un mensaje claro de que la Iglesia podía mantener su autoridad espiritual sin alejarse de la vida cotidiana de sus fieles. Además, el concilio fomentó el diálogo interreligioso y el respeto hacia otras confesiones y religiones, reconociendo que la fe no existía en aislamiento y que el Vaticano podía convertirse en un puente de entendimiento global. El Concilio Vaticano II también redefinió la autoridad de la Iglesia, insistiendo en que el poder espiritual debía ejercerse con cercanía y servicio, no solo con jerarquía y tradición. Los papas modernos comenzaron a proyectar una imagen más humana, cercana y participativa, entendiendo que la credibilidad de la institución dependía tanto de su capacidad de escuchar como de su capacidad de enseñar.
La Iglesia debía ser referente moral, pero también inspirar confianza en un mundo donde la razón y la ciencia cuestionaban viejas certezas. Esta modernización, aunque revolucionaria, no fue un abandono del pasado, fue una reinvención estratégica. El Vaticano aprendió que su supervivencia y relevancia no dependían únicamente de la autoridad histórica, sino de la capacidad de dialogar con la sociedad, de adaptarse a los tiempos y de interpretar la fe de manera que siguiera siendo relevante para millones de personas. El Concilio Vaticano II consolidó así al Vaticano como una institución capaz de evolucionar, manteniendo su centralidad espiritual mientras se abría al mundo moderno, demostrando que incluso un poder milenario puede renovarse sin perder su esencia. A lo largo del siglo XX y hasta hoy, el Vaticano ha demostrado que el poder no siempre se mide por ejércitos, territorios o recursos materiales. Con apenas 44 hectáreas, el estado más pequeño del mundo ha logrado convertirse en una verdadera potencia diplomática, capaz de influir en decisiones internacionales, mediar en conflictos y proyectar su autoridad moral más allá de cualquier frontera. Su fuerza radica en algo que ningún ejército puede conquistar: la legitimidad histórica, la fe de millones y la capacidad de transformar convicciones espirituales en influencia política y social. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano ha desarrollado una diplomacia discreta, estratégica y sorprendentemente eficaz. A través de su red de nuncios y embajadas, mantiene relaciones con casi todos los países del mundo, actuando como mediador en situaciones donde otros actores fracasan. La Iglesia ha intervenido en negociaciones de paz, conflictos civiles y disputas internacionales, ofreciendo un canal de diálogo que combina autoridad moral y neutralidad estratégica. La historia demuestra que, mientras los ejércitos entran y salen de los territorios, la influencia del Vaticano se sostiene en la confianza y la legitimidad que ha acumulado durante siglos. Esta influencia se extiende más allá de la política. El Vaticano participa activamente en foros internacionales sobre derechos humanos, desarrollo, educación y ética. La voz del Papa se escucha en la ONU, en cumbres de líderes mundiales y en organizaciones internacionales, recordando a los estados que la moral y la conciencia global pueden convertirse en instrumentos de poder. Incluso sin fuerzas armadas ni recursos económicos comparables a los de un gran país, el Vaticano logra moldear opiniones, presionar por acuerdos y ser un referente ético en un mundo cada vez más complejo y multipolar. La diplomacia vaticana se ha caracterizado por su combinación de prudencia y audacia. Cada palabra, cada mensaje y cada gesto se mide con cuidado, porque un error puede afectar millones de fieles y tensar relaciones con naciones poderosas. Pero su capacidad de intervención ha sido asombrosa, desde mediar entre gobiernos en conflicto, hasta ofrecer asilo a perseguidos, pasando por influir en procesos electorales, decisiones políticas y acuerdos internacionales. La historia del Vaticano muestra que su poder no depende de la fuerza, sino de su visión estratégica, su historia y su autoridad moral acumulada durante más de 1000 años. Hoy, el Vaticano demuestra que un Estado puede ser pequeño en tamaño pero enorme en influencia. Su diplomacia global combina siglos de experiencia con un entendimiento profundo de la política, la ética y la religión, convirtiéndolo en un actor que rara vez se ve, pero siempre se siente. La lección es clara: en el mundo moderno, la fuerza no solo se mide en ejércitos o fronteras, sino en la capacidad de proyectar valores, negociar con prudencia y mantener la relevancia moral frente a los desafíos de cada época. El Vaticano ha logrado exactamente eso, consolidándose como una potencia diplomática que ejerce influencia con la autoridad de la historia y el peso de la fe. A pesar de su historia milenaria y su autoridad moral acumulada durante siglos, el Vaticano no ha estado exento de crisis internas que han sacudido su credibilidad y desafiado la fe de millones. Escándalos financieros, revelaciones de secretos y cuestionamientos sobre su liderazgo han puesto en evidencia que incluso la institución más venerada puede enfrentar turbulencias profundas, donde la política, el poder y la espiritualidad se entrelazan en un delicado equilibrio que, cuando se rompe, genera impacto global. A lo largo del tiempo, los escándalos financieros han puesto al Vaticano en el ojo del huracán mediático. Desde malversaciones hasta inversiones cuestionables, los años recientes han demostrado que administrar un Estado, por pequeño que sea, con un flujo de recursos global y millones de fieles, implica riesgos enormes. Cada irregularidad no solo afecta la percepción de la institución, sino que erosiona la confianza de quienes ven en la Iglesia un referente ético y espiritual. La transparencia se convirtió en un desafío. El Vaticano debió equilibrar la discreción histórica con las exigencias de la modernidad, aprendiendo a mostrar responsabilidad sin perder autoridad. Los secretos y la discreción, por otro lado, han sido una espada de doble filo. Durante siglos,
La Iglesia acumuló documentos, decisiones y acuerdos que protegían su soberanía y su historia. Pero en la era de la información, esos secretos se convirtieron en temas de especulación y controversia. Revelaciones sobre decisiones papales, negociaciones diplomáticas o cuestiones internas del clero han generado debates sobre la ética y la transparencia, cuestionando hasta qué punto el Vaticano puede mantener su autoridad sin ser completamente accesible a la opinión pública. Cada filtración es un recordatorio de que incluso la discreción histórica puede volverse en contra de la credibilidad si no se maneja con cuidado. Además, los desafíos internos han obligado a la Iglesia a reformarse desde dentro. Las reformas no solo buscan corregir errores, sino adaptar estructuras milenarias a las exigencias de un mundo moderno, desde la administración de finanzas hasta la formación del clero, pasando por la protección de menores y la respuesta a abusos. Cada paso de reforma implica decisiones difíciles, enfrentamientos internos y resistencia al cambio, porque la tradición y la modernidad a menudo entran en conflicto dentro de un organismo tan antiguo. Los escándalos, los secretos y las reformas internas muestran que el Vaticano es una institución viva, capaz de enfrentar crisis profundas y reinventarse cuando es necesario. La fe y la espiritualidad siguen siendo su núcleo, pero la credibilidad y la gestión moderna se han vuelto igual de importantes. La historia reciente demuestra que incluso el poder más milenario puede tambalear si no se combina autoridad con transparencia, tradición con adaptación y fe con responsabilidad. En medio de estas turbulencias, el Vaticano sigue sosteniéndose como un actor central en la historia mundial, recordando que la resiliencia de una institución no se mide por su tamaño ni por su antigüedad, sino por su capacidad de aprender, reformarse y mantenerse relevante frente a los desafíos de cada época. En pleno siglo XXI, el Vaticano enfrenta un desafío que ninguna generación anterior había experimentado de manera tan intensa: mantener su relevancia en un mundo secularizado, globalizado y dominado por la rapidez de la información. Ya no basta con la autoridad histórica, la tradición milenaria o la diplomacia sigilosa. La Iglesia debe interactuar con sociedades que cuestionan la fe, valoran la ciencia y demandan transparencia y responsabilidad a cada paso. En este contexto, el Vaticano se reinventa constantemente, demostrando que incluso la institución más antigua puede adaptarse a los tiempos modernos sin perder su esencia espiritual. El Papa ya no es solo líder religioso, es un referente global cuya voz tiene eco en conferencias internacionales, redes sociales y medios de comunicación masiva. Las encíclicas y pronunciamientos papales traspasan fronteras y culturas, abordando temas que van desde la crisis climática y la pobreza hasta los derechos humanos y la ética tecnológica. La relevancia del Vaticano hoy radica en su capacidad para combinar moral, diplomacia y liderazgo espiritual, influenciando a gobiernos y ciudadanos sin necesidad de ejércitos ni fronteras extensas. Su poder se mide en convicciones transformadas, en decisiones éticas que movilizan conciencias y en la capacidad de convocar a millones en torno a valores universales. Pero el siglo XXI también ha traído retos inéditos. La secularización y la pérdida de influencia en países tradicionalmente católicos obligan al Vaticano a replantear su estrategia. La autoridad espiritual ya no garantiza respeto automático, y la credibilidad se construye día a día mediante acciones concretas. Escándalos pasados y crisis internas del clero siguen siendo una sombra, mientras que la globalización expone a la Iglesia a críticas inmediatas y a comparaciones constantes con otras instituciones. En este escenario, el Vaticano se ha visto obligado a combinar prudencia histórica con innovación comunicativa, usando medios modernos para educar, inspirar y defender su posición en el mundo. Además, el Vaticano actúa como mediador en conflictos internacionales, promueve el diálogo interreligioso y participa activamente en debates éticos sobre avances científicos y sociales. Su voz se convierte en un puente entre moral, tradición y modernidad, buscando influir en la conciencia global más que en territorios específicos. La diplomacia del siglo XXI se basa en relaciones, redes y capacidad de persuasión. El Vaticano, pequeño en tamaño, gigante en historia y legado, ha aprendido a maniobrar con inteligencia para ser escuchado incluso en un mundo acelerado y cambiante. El papel del Vaticano hoy es, en muchos sentidos, el más desafiante de toda su historia: mantenerse relevante en una era que cuestiona la fe, valora la autonomía individual y demanda respuestas rápidas a problemas complejos. Pero su historia milenaria le da una ventaja única: conocimiento de crisis, capacidad de adaptación y autoridad moral que pocos actores internacionales poseen. En el siglo XXI, el Vaticano demuestra que la verdadera influencia no depende de fronteras, ejércitos o riqueza material, sino de la habilidad para inspirar, guiar y permanecer como faro de ética y espiritualidad en un mundo donde ambos valores están en constante transformación.
Después de casi 2000 años, el Vaticano sigue en pie. Ha visto caer imperios, cambiar fronteras y transformarse el mundo, pero continúa influyendo en millones de personas sin necesidad de ejércitos ni territorios. La pregunta ya no es cómo ha sobrevivido tanto tiempo, sino qué papel jugará en el futuro. Si te ha interesado este viaje por la historia del Vaticano, en el canal te esperan muchas más historias donde el poder, la fe y el misterio se entrelazan como nunca te lo han contado. Porque cuando entiendes el pasado, empiezas a ver el presente con otros ojos.